Ya está haciendo su entrada nuestro próximo invitado, pero antes de ir con él, que es el pastor Jesús Rivera, pero antes de pasar con el pastor Jesús Rivera, sí, esta sección con el pastor Alex Caraballo te bendijo y ciertamente te arrojó, ¿verdad? Una herramienta importante, y lo que se dialogó ciertamente fue de bendición. Mira, lo puedes ver por diferido porque este programa se queda grabado ciertamente en nuestra página y en todas nuestras plataformas, pero también si quieres ver solamente el segmento, solamente este segmento, ve a YouTube. Y ahí en YouTube, Jesús Semiday Ministries. Tú vas allí y vas a ver todos los videos, todos los vas a ver allí, de todas las secciones con todos nuestros invitados. Así que es importante que ciertamente puedas compartirlos con otros. Si te gustó este segmento, lo puedes ver y lo puedes compartir. Eso es bien importante. Comparte la transmisión. A los que me están escuchando y que me están viendo a través de Facebook Live, es importante que usted pueda compartir lo que estamos haciendo, que mucha gente ciertamente se conecta, otros salen, otros entran. Sabemos, obviamente, hay gente que entra hasta un ratito, después se le tienen que salir a hacer otras cosas y entran otros y todo el tiempo está en esta dinámica. Pero lo importante es que la gente conozca y sepa lo que está sucediendo aquí en Tertuhablemos. Yo te pido de favor y de todo corazón te pido, querido hermano y hermana, pastor y pastora que me estás viendo, dale share a esta información, comparte el video, que otros y otras sepan ciertamente, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo a través de Tertuhablemos. Es importante que otros y otras sepan sobre esta experiencia. Los pastores y las pastoras no pueden, y ese es mi slogan, muy personal. O sea, yo no quiero escuchar que ningún pastor y ninguna pastora diga que están solos o están solas. No, hay una programación que les quiere acompañar. Hay una programación que habla su idioma. Hay una programación que ciertamente quiere ser de bendición para ellos. Se llama Tertuhablemos. Que no haya un pastor y una pastora que no diga, oye, yo me siento solo, yo no tengo mentoría, yo no tengo a nadie. No, hay un programa que se llama Tertuhablemos, que es un programa de mentoría virtual para que nuestros pastores y pastoras se puedan conectar y recibir herramientas durante toda una semana. 22 invitados pasan por aquí. 22 invitados pasan, cada uno de ellos con temas diferentes, distintos, y otros que se siguen uniendo, que desde ya les puedo decir, hay otro que la semana que viene llega un nuevo invitado con nosotros. No que se va uno de los nuestros, no, estamos uniendo otras voces para que traiga herramientas, y el pastor Yamil Ledesma viene también para compartir con nosotros y será uno de nuestros invitados la próxima semana. Así que Dios en su gracia, permitiendo que Tertuhablemos pueda continuar, ¿verdad?, trayendo otros y otras para que puedan bendecir esta programación con sus herramientas y con su voz. Así que para la gloria del Señor, te pido de favor que lo puedas compartir. Y ya está con nosotros el pastor Jesús Rivera, pero antes de eso, un saludo a mi mamá que está conectada. Mami, un abrazo, mi mamá, mami, bendición, y a papi también que están conectados. Un abrazo a mis padres desde New Jersey, sabe que les amo. Ahorita los voy a llamar para hablar con ustedes un ratito. Así que qué bueno que ellos están conectados con nosotros. A mi buen amigo el pastor Harry Rivera. Harry, un abrazo, mi querido hermano. Qué bueno poderte saludar al pastor Prudencio Rivera, que está conectado, el pastor José Vázquez, Betsaida Sánchez. Betsaida, un abrazo. El buen amigo Jorge Baullet, conectado, el pastor Silfredo Arce conectado, la buena amiga Nora Betancourt. Nora, un abrazo. El pastor Jorge Figueroa, el pastor Heriberto Vega nos dice, así es, pastor Alex. Qué bueno, y qué bueno que toda esa gente conectada con nosotros para la gloria de nuestro Dios. El pastor Jesús Rivera nos ha estado encaminando en un sendero interesante. No se puede perder esta sección tampoco, que habla sobre el pastor y las comunicaciones, pero mirando también al pastor como comunicador. Oigan, hemos estado hablando del lenguaje, de la pronunciación, de la recepción. Bueno, ha sido tremendo, ¿sabe? Lo que ciertamente el pastor Jesús Rivera nos ha estado encaminando. Esta mañana se acerca nuevamente, como todos los viernes, a hablar sobre este tema. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a Tertuhablemos. No sé, ahora sí. Saludos, pastor Semiday, gracias por una vez más por esta oportunidad de llegar a la gente que sigue
Hablemos cada mañana. Me parece que, como te he dicho antes, un proyecto extraordinario, una iniciativa del Señor. Esperamos que el Señor te ayude a desarrollarlo y llevarlo al máximo, ¿verdad? Porque me parece que es una gran oportunidad que estás presentando para la iglesia y para el liderato de la iglesia, el pastorado, que son herramientas, ¿verdad?, interesantes que necesita la pastoral para poder continuar ejerciendo su función y su trabajo al servicio de la iglesia. Así que gracias por permitirme estar en esta experiencia, hermano. No, hermano mío, todo un honor para mí, todo un honor para mí. Las capacidades que Dios te ha dado y las herramientas que Dios te ha dado son poderosas y me parece que están siendo de mucha bendición para nuestros pastores y nuestras pastoras. Y no quiero pasar por alto a Xiomara López. Xiomara, que la paz del Señor sea contigo. Nos dice, vamos arriba, Semidey, hoy es viernes. Así que qué bueno, Xiomara López conectada con nosotros. Pastora, adelante. Gracias, Semidey. Mira, fíjate, Semidey, me gustaría hoy hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la ética. La ética. En las comunicaciones sociales, sí, la ética en las comunicaciones sociales. Porque de hecho, pues estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y del liderato como comunicadores, especialmente como comunicadores cristianos. Pero es interesante porque los medios de comunicación social son un instrumento, ¿verdad? Son un instrumento y esos medios de comunicación social deben tener una ética que rija, que dirija, claro, el comportamiento de las personas dentro de los medios de comunicación social. Más en este tiempo, pastor, que todo el mundo está haciendo live y todo el mundo está haciendo cosas. Eso es así. Así que fíjate que cuando miramos el concepto de ética, una de las definiciones que podemos mirar que ética es el conjunto de costumbres y de normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una sociedad. Es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o rigen el valor humano, los valores humanos y el comportamiento humano dentro de una sociedad. En este caso estamos hablando de medios de comunicación social. Claro. Estamos ahí combinando dos conceptos. Estamos hablando del elemento de comunicación y estamos hablando de que es un instrumento de comunicación social, ¿verdad? Porque atiende a una sociedad, ¿verdad? Trabaja hacia una sociedad. Nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, usted, por ejemplo, que ahora está en esta plataforma de digital, una de las cosas que anhelamos es que este producto, que este contenido, el contenido que ponemos en la radio, el contenido que ponemos en la televisión, el contenido que ponemos en las plataformas sociales, alcance a la gente. Así es. Que la gente se pegue, que la gente se conecte, que la gente venga, que la gente escuche de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, obviamente porque nosotros queremos mirar y atender un sector de la sociedad que nos interesa que esté con nosotros y que nos escuche, ¿verdad? Así que eso de todo eso, por eso hablamos de medios de comunicación social, porque trabajamos hacia eso. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que el uso que la gente hace puede producir efectos positivos o negativos. El uso que la gente hace de los medios de comunicación social puede producir efectos positivos o puede producir efectos negativos, ¿verdad? Como cualquier elemento que trabaje con la educación de la gente, con la formación de la gente, podemos afectar la audiencia de forma positiva o lo podemos afectar de forma negativa. Por ejemplo, cuando hablamos de los medios de comunicación cristianos o los conceptos que hacemos desde el punto de vista cristiano, estamos buscando que nuestra aportación y como nosotros afectemos la sociedad sea de forma positiva, que trabajemos con ellos para que ellos puedan entonces tener esta capacidad de transformar su vida, transformar su mente, transformar su pensamiento, transformar su estilo de vida, ¿verdad? Y convertirlo en un estilo de vida más positivo y más proactivo hacia lo que la sociedad espera, ¿ves? Se dice comúnmente que los medios de comunicación social cabe de todo. No obstante, los medios de comunicación social no necesariamente son fuerzas ciegas de la naturaleza fuera del control del hombre, porque aun cuando los actos de comunicación tienen a menudo consecuencias no pretendidas, la gente elige usar los medios de comunicación con fines buenos o malos, de un modo bueno o de un modo malo.
Entonces aquí tenemos que mirar que hay dos, cuando hablamos de este concepto de la ética y los medios de comunicación social, tenemos que mirar dos vías en este concepto. Hay una vía que es la vía del el expectante, el espectador, el oyente, el lector. Esa es la masa, esa es la sociedad que está ahí dispuesta para ver, para escuchar, correcto, para seguir el medio de comunicación. Correcto. Por otro lado, está el que utiliza el medio de comunicación, ¿verdad? El director de programación de una emisora, el director de noticias de una emisora, el político, el líder, la gente que utiliza los medios de comunicación para comunicar mensajes, el que dirige, el que escribe una columna en un periódico, el que utiliza una estación de radio cristiana inclusive, pues esa persona está ahí, esa persona va a utilizar ese medio y lo va a utilizar intencionalmente con un buen fin o con un mal fin, ¿verdad? Muchas veces, lamentablemente, no es que la persona necesariamente tenga una mala intención, sino que sencillamente dentro de sus valores entiende que eso no está mal. Entonces va a utilizar el medio y lamentablemente va a trabajar una situación difícil. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos viendo mucho hoy, y especialmente, por ejemplo, con los videojuegos, es cómo podemos mirar cómo esos videojuegos están afectando muchas veces el comportamiento de los jóvenes, el comportamiento de la niñez, ¿verdad? Y entonces se está diciendo que muchas de las cosas y de los problemas sociales que estamos teniendo se deben muchas veces a ese libertinaje que hay en esos juegos digitales y cosas que están afectando a esa niñez, a esa adolescencia, a esos jóvenes que su mentalidad, su mente, obviamente, estos son cosas producidas y hechas por adultos, pero lo estamos poniendo en las manos de los niños. Entonces ya ahí tenemos un problema de que esa persona adulta, su ética, su moral, no necesariamente está mirando cómo va a afectar la vida, el corazón, el sentir, el pensamiento de estos niños y de estos adolescentes. De igual forma, entonces, nosotros tenemos la iglesia, ¿verdad? La iglesia, entonces, nosotros tenemos que mirar que nosotros como cristianos, y como ya hemos dicho anteriormente, tenemos un mensaje que comunicar, tenemos una verdad que comunicar, así que para nosotros la iglesia es importante, y para los líderes y los pastores es importante que de la forma o manera en que utilicemos ese medio de comunicación sea un medio que nuestra intención sea un medio para afectar positivamente, para afectar la vida, la mente, el corazón de las personas, ¿verdad? Que nos van a poder estar sintonizando en este elemento. Así que, pastor, déjame interrumpirte porque lo que estás diciendo me parece que es importante y que nuestra gente lo tenga bien claro, y que la gente tenga lo que tú estás hablando sobre la ética y partir de esa premisa. Lo que yo estoy haciendo afecta positivamente al que me escucha. Ese nivel de ética debe ser un nivel de ética que controle todo lo que nosotros hacemos, en este caso, ¿verdad? El término de la comunicación. O sea, hay mucha gente que está lanzando programas desde aquí, están haciendo muchas cosas que se están haciendo, ¿verdad? Los live, hay tanta cosa haciéndose, pero volvemos y la pregunta debería ser como ese elemento de ética. Lo que yo estoy haciendo, bendice a la gente. Me parece que eso es un punto bien importante y una premisa para que todo lo que hagamos a través de la comunicación, no importa si es por un medio, en un micrófono, en una conversación, donde sea, lo que yo estoy haciendo afecta positivamente al que lo esté escuchando. Me parece que es un elemento bien importante. Sí, exacto. Fíjate que cuando Pablo habla sobre la importancia de los ministerios en la iglesia y la razón de ser de los ministerios, los presenta como un elemento para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, que son instrumentos de edificación. Fíjate que este escrito que estamos compartiendo, que de hecho es un escrito de un líder católico, ¿verdad? Se llama John P. Foley. Es un instrumento que ellos utilizaron para precisamente hablar en una conferencia hacia los periodistas, hacia los comunicadores, ¿verdad? De la sociedad. El impacto de la comunicación social es enorme, se mide, y esto es algo que tenemos que entenderlo, como usted muy bien acaba de decir. O sea, el impacto de la comunicación social es enorme.
Por medio de la comunicación social, la gente entra en contacto con otras personas y con acontecimientos. Se forman sus opiniones y sus valores. Fíjate el alcance de los medios de comunicación. Forma opiniones, forma valores, entra en contacto con el mundo exterior, porque hay mucha gente que vive encerrado en sus casas o en su entorno y la única manera de entender y mirar lo que está pasando fuera de su entorno es a través de un medio de comunicación, ¿verdad? Y especialmente en este tiempo, las redes sociales, el Facebook y todas estas redes sociales, el YouTube, todas estas redes sociales que están permitiendo que un individuo que puede estar en cualquier rincón del mundo, en cualquier lugar, y que puede estar, hasta puede estar confinado, puede entonces entrar en contacto con lo que es la realidad del mundo afuera. Entonces eso va a marcar y a pautar las reglas y los valores de esa persona. Por eso nosotros vemos cuando ahora se forma una revolución, por ejemplo, con esto de Floyd, allá en los Estados Unidos, esto corrió el mundo. Así es. Y nosotros vimos manifestaciones en distintas partes del mundo que uno decía, pero ¿qué tiene que ver eso con Estados Unidos o con la muerte de un norteamericano, ¿verdad? Pero es los medios de comunicación provocaron eso, afectaron eso. Así que no solo se transmite y se recibe información e ideas a través de estos instrumentos, sino que a menudo las personas experimentan la vida misma como experiencia de los medios de comunicación social. O sea, la gente experimenta su vida, vive su vida, la gente está conectada. Yo no sé si tú has escuchado, por ejemplo, y esto yo lo presento siempre como ejemplo, cuando uno escucha a veces algunos programas en la radio AM que abren los micrófonos y dan programas de media hora, de una hora, para que sencillamente la gente hable, entre y hable y se desahogue, ¿verdad? Y la gente, y ahí tú ves que la gente, esas personas están viviendo ahí. Y ese medio de comunicación está formando su vida. Están experimentando su vida a través de eso, a través de lo que escuchan allí. Ellos piensan que lo único cierto es lo que ellos escuchan a través de ese medio. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros como cristianos y como comunicadores cristianos lo entendamos. O sea, que nosotros tenemos que hacer un trabajo tan importante para que la gente tenga el deseo de escucharnos. Antes nosotros teníamos, cuando los medios de comunicación social cristianos, teníamos el problema de que teníamos el complejo de que la gente no nos escuchaba, ¿verdad? Porque la gente prefería escuchar otras cosas. Pero qué bueno que nosotros nos hemos dado cuenta dentro de lo que son los medios de comunicación social y dentro de lo que son los medios cristianos, que tenemos que abrir el espectro, abrir las posibilidades para que entonces poder trabajar con un contenido, con una programación que pueda abrirse a que mucha gente pueda venir y pueda vivir, experimentar su vida, ya no con noticias necesariamente, sino que pueda venir a experimentar su vida con una programación, con una programación cristiana que le nutre, que le da valores, que le da esperanza, que le da razón de ser a la vida, ¿verdad? Y eso como comunicador es importante, ¿verdad? Así que eso es algo poderoso dentro de lo que tiene que ver con esto, la evaluación tecnológica o la evolución tecnológica está teniendo como consecuencia inmediata que los medios de comunicación resulten cada vez más penetrantes y más poderosos. Más penetrantes y más poderosos. Así que eso es importante que nosotros lo entendemos. La llegada de la sociedad a la informática o de la información es una verdadera revolución cultural, y las innovaciones deslumbrantes del siglo XX. Sí. Que en el siglo XX se inventó la radio, se inventó la televisión, se inventaron otras cosas de todas las cosas. Puede haber sido solo un preludio de lo que tendría y traería consigo este nuevo siglo XXI. Y lo estamos viendo, Semidey, Pastor Semidey. Estamos viendo, o sea, en el siglo XX se inventa la radio, se inventa la televisión, se comienza a trabajar con la internet, pero el siglo XXI nos ha explotado en las manos. Nacho, terrible. Hoy, en el siglo XXI, usted ha tenido la magnífica idea de montar un concepto desde su casa a través de una red social y sencillamente tiene 10 horas semanales produciendo un contenido que nadie se iba a esperar. El siglo XX nadie se iba a esperar que esto iba a ser posible.
Hoy usted no solo está desde su casa produciendo este contenido y pensando en cómo puede trabajar hacia una línea y trabajar con la pastoral, sino que tiene 20 y pico de 22, 23 personas que están trabajando con usted y que a través de otra plataforma llamada Zoom nos podemos conectar, podemos hablar, podemos dialogar en vivo. Usted en Carolina, yo en Canóvana, otro en Luquillo, otro en Río Grande, otro en Georgia, otro en Georgia, y hay gente que nos está viendo de distintas partes del mundo y sencillamente estamos trabajando y estamos como comunicadores cristianos viendo la oportunidad, y esto es importante. Eso es bien importante. De lo que estamos hablando, estamos viendo la oportunidad y no estamos rechazando esta oportunidad que la ciencia y la tecnología nos ha presentado. En los tiempos de Jesús, Jesús no tenía estas posibilidades. Correcto. En los tiempos de Pablo, Pablo no tenía, lo más que Pablo pudo hacer fue escribir unas cartas y llegar personalmente, arriesgar su vida, moverse por meses, muchas veces tratando de transportarse de un sitio a otro para llevar la verdad del evangelio. Hoy nosotros sentados en nuestros hogares podemos alcanzar miles y miles de personas sencillamente dentro de estas plataformas digitales, esta posibilidad que vuelvo y digo, jamás los apóstoles o el mismo Señor pudo tener la oportunidad de mirarla. Así que para cerrar quisiera mencionar dos experiencias que tuve con esto de las comunicaciones sociales y las comunicaciones cristianas en lo que se llama COICOM. COICOM es una confederación de comunicadores de Iberoamérica, es un grupo extraordinario que se reúne y reúne los comunicadores hispanos de Iberoamérica y dan unas experiencias, unas convenciones y unos eventos extraordinarios en distintas partes. Y he estado en varios de ellos. Y cuando estuve en Colombia, por ejemplo, para un COICOM, allí tuve dos experiencias que me marcaron. Primero, tuve la experiencia de ver a una representación de una tribu indígena entrar por el salón grande de COICOM, donde había unas plenarias, donde estábamos todos reunidos, y entra esta representación de esta tribu de Colombia. Habían 30, 40 personas con su indumentaria, con su vestimenta, con sus cosas, entrar a participar en COICOM porque era una iglesia dentro de esa tribu. Entonces, una de las cosas más interesantes que me marcó como comunicador cristiano es que este señor, uno de ellos, el pastor, me pongo a conversar con él y entonces me enseña un radiecito. Tenía un radiecito más o menos del tamaño de un teléfono, más pequeño. Entonces, él me dice que ese radiecito, hubo un ministerio cristiano norteamericano que les montó una estación de radio en su área, en el área de su comunidad, en el área de su tribu. Y entonces ellos están pudiendo hacer programas de radio en esa emisora de radio en la lengua que ellos manejan, en el dialecto que ellos se comunican. Entonces allí ellos están evangelizando a su gente a través de esa estación de radio. Y no solo que este ministerio le instaló esta estación de radio y les está dando esa oportunidad, sino que le repartió a cada miembro de la tribu, de la comunidad, un radiecito en la frecuencia exclusiva de esa emisora, donde entonces la gente puede estar todo el día conectado a esa frecuencia, a esa emisora, escuchando palabra de Dios y escuchando enseñanzas de la Biblia y evangelización a través de ese instrumento que este ministerio les instaló en esa tribu. Ellos andaban con su radiecito muy orgullosos y por eso son parte de COICOM, porque son comunicadores dentro de su área, dentro de su tribu, ¿verdad? Y esto es poderoso lo que uno está viendo. Fíjate, y no tan solo ese radiecito, no tan solo les sirve para recibir la señal de esa estación de radio, sino que ese radiecito también ellos le ponen un chip, le ponen unos chips, ¿verdad? Una tarjetita, y entonces en esa tarjetita le grabaron la Biblia en el idioma de ellos. Entonces ellos tienen la opción de ponerle tarjetitas al radio. Si quieren escuchar la Biblia, pues le ponen la tarjetita y lo que reproduce el radio es el contenido de la Biblia. Esa tarjetita le lee la Biblia en su idioma para que ellos puedan entender lo que la Biblia dice y tienen la opción o de escuchar la Biblia o cualquier otro contenido que se le pueda poner dentro del chip o sencillamente escuchar la radio. Es interesantísimo lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación. Por otro lado,
por otro lado, tenemos entonces que allí mismo me encontré con una distinguida hermana que tiene un libro que se llama Transformación Social, un modelo de transformación social utilizando el Antiguo Testamento en la familia, y ella tiene un capítulo de comunicaciones, y dentro de ese capítulo de comunicaciones ella habla y hace un resumen de lo que ella ha visto, lo que se llama Lambda Code. Entonces ella ha visto lo que son los medios de comunicación social y demás, y cómo la iglesia ha mirado y ha atendido los medios de comunicación social. Y entonces ella presentó un argumento que me pareció sumamente importante, y es el hecho de que nosotros, la iglesia, no tenemos la responsabilidad o no tenemos la autoridad sencillamente para acallar las voces que están en los medios de comunicación. Nosotros no tenemos ese poder, esa autoridad, quisiéramos tenerlo, pero no lo tenemos. Así que no nos toca a nosotros sencillamente criticar lo que está pasando allí únicamente, sino que nuestra responsabilidad como creyentes es poner disponible a través de las plataformas digitales, como en este caso de Tertu Hablemos, poner disponible el contenido del Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí tenemos, como decíamos ahorita, aquí tenemos dentro de las dos vías, tenemos que la iglesia tiene la responsabilidad de colocar en los medios de comunicación, sea cual sea el medio de comunicación, el mensaje de la verdad de Jesucristo. Predicarlo, enseñarlo, hablarlo, escribirlo, testificarlo. Entonces, está de parte del que recibe, del que lee, del que escucha, del que sintoniza, escoger qué quiere escuchar, qué quiere leer. Entonces, dentro de esos elementos, esas posibilidades, dentro de esa multitud de posibilidades que tiene la gente, alguien se va a encontrar con este contenido. Alguien se va a encontrar con un contenido evangelístico, alguien se va a encontrar con una predicación del evangelio, con una enseñanza correcta de la doctrina cristiana, y va a ser atraído a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Así que nuestra responsabilidad es esa, como comunicadores cristianos, nuestra responsabilidad es poner disponible la verdad del evangelio a toda esta gente dentro de todas estas plataformas, de manera que alguien se encuentre con esa verdad del evangelio. A mí me parece que, pastor, lo que tú estás lanzando en esta mañana para todos los que están conectados con nosotros es un desafío. El desafío de nosotros poder, como pueblo de Dios, articular siempre una palabra de esperanza, porque esa palabra de esperanza está éticamente relacionada a que lo que yo digo tiene que provocar algo bueno en alguien. Y obviamente esa ética va amarrada a que el evangelio es una buena noticia. Así que como es una buena noticia, la ética del que habla siempre va a ser una ética basada en que lo que yo voy a decir tiene que ser algo bueno, porque si es algo malo, pues entonces no es evangelio. Ya no es el mensaje que me dijeron que dijera. Así que me parece que lo que están lanzando es un reto, porque si todos los medios de comunicación cristianos, y no tan solo los que hablamos a través de Facebook y hacemos contenido, sino que también aquellos que toman un micrófono o un megáfono, o aquellos que toman el teléfono para llamar a alguien, sí, o conversar con alguien, si todos tenemos ese nivel de ética, a mí me parece entonces que pudiéramos hacer una grande contribución al planeta, y el mundo ciertamente pudiera ser un mundo mucho mejor si todos miráramos hacia esa dirección. Pero lamentablemente sabemos también, pastor, que no hacia esa dirección todo el mundo no mira, porque si no miraran hacia allá, pues no tuviéramos los programas que se dedican a hacer entonces todo lo contrario, a dar malas noticias, a hacer muchas cosas malas, a hacer cosas que no son las correctas, porque su nivel de ética no es ese. Pero a nosotros, los pastores y las pastoras, los líderes que nos están viendo en esta página y que nos van a ver por diferido, porque si algo bueno está pasando con los medios de comunicación, por ejemplo, pastor, este programa termina a las 9 y terminamos con una cantidad de audiencia, pero mañana tenemos otra cantidad de audiencia, porque la gente durante el día por diferido sigue viéndolo, y o si no van a YouTube, y cuando venimos a ver, ha impactado a miles de personas. Así es. Y
¿Cuándo hubiéramos pensado nosotros que eso iba a suceder? Eso era cuando veíamos los muñequitos, los Jetson, hace 40, 50 años atrás, que veíamos cosas futuristas, pero ahora la tenemos. Y me gustó lo que usted dijo ahorita, pastor. Usted dijo algo ahorita que nosotros no reñimos con eso. Al revés, vemos una oportunidad en esto para adelantar la causa del evangelio. Es excelente. Así es, así que y obviamente dentro de lo que se pretende, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del Hablemos y todas estas herramientas, la educación cristiana, es eso, o sea, que nos eduquemos, que pensemos, que miremos más allá, que busquemos esa ética, que busquemos, mira, yo lo presento de la siguiente forma, o sea, a veces, por ejemplo, cuando hablamos sobre cómo hablar en un micrófono, ¿verdad? O y hace un par de semanas hablábamos de la gente cómo grita en el micrófono. Y yo le digo a la gente, usted se ha sentado en el asiento de atrás de un vehículo donde tiene la bocina pegada ahí al oído y ha escuchado y ha tenido gente gritando en esa bocina. O sea, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente cuando escucha a alguien gritar? ¿Verdad? Así que si usted no le gusta y se siente incómodo porque alguien le está gritando en la bocina, cuando usted vaya a hablar, no grite. O sea, claro. Entienda que va a haber gente que va a tener el mismo efecto, ¿verdad? De estar escuchando y de estar sintiéndose incómodo por el estilo. Porque obviamente quizás el contenido es el mejor, pero el estilo de comunicarlo, la forma de comunicarlo, es lo que quizás le está trayendo algunos problemas a alguna gente para que se pueda ser más efectivo en lo que está haciendo. Mira, pastor, me escribe por acá un buen amigo, Juan de Dios. Él es el esposo de la pastora Elizabeth González, de la iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, aquí en Carolina. Y él nos dice, definitivamente es tiempo para Puerto Rico de ser plataforma moderna de evangelización tecnodifusora mundial. Podemos hacerlo. Eso se escuchó bonito y se dice que es tecnodifusora mundial. Tecnodifusora mundial. Oye, pastor Juan de Dios, excelente, hermano mío. Tremendo, me parece que sí, me parece que este es el tiempo donde la iglesia puede hacer grandes contribuciones y utilizar este medio de manera ética, para poder bendecir nuestra gente. Pastor, yo creo que sí, yo creo que este es el tiempo y me parece que Dios te está usando para dirigirnos en esta jornada, porque yo sé que hay pastores que todavía están como que un poco indecisos en lanzarse y porque he hablado con ellos, he hablado con muchos pastores durante todos estos meses y ese es mi trabajo, hablar con pastores y muchos de ellos todavía están tratando y se resienten pero mira, lánzate, hazlo. Esta es la oportunidad de Dios para poder bendecirte y de alguna manera también poder llevar el evangelio a tanta gente que necesita escuchar una palabra de Dios. Así que me parece que sí, pastor, y te agradecemos que tú nos estés ayudando a entender el medio. A entender el medio y no tan solo entenderlo, sino también ayudarnos que lo hagamos bien. Como gente que Dios nos ha llamado, que podamos tener esos parámetros, esa ética, que podamos tener cosas bien específicas, claras en nuestra cabeza, para que lo que estemos haciendo lo hagamos de la manera correcta y que llegue correctamente al que la recibe y que quien lo recibe diga, oye, ese contenido es bueno, me gusta lo que están haciendo, se escucha bien, hay unos elementos ahí, hay un elemento de ética, pues yo compro ese contenido y yo voy a seguir ese contenido. Me parece que, pastor, Dios te está usando para eso. Y es interesante porque, de hecho, la próxima semana entonces vamos a mirar un poco la radio, por ejemplo. Claro. El evangelio pentecostal, ¿verdad? Como decimos comúnmente, a Puerto Rico llegó en el año 1916 y de ahí continuó más adelante, ¿verdad? Y desde el inicio, básicamente desde el inicio de la iglesia pentecostal en Puerto Rico, ya para 1918, ya estaban utilizando una revista, que era la revista que utilizaban para comunicarse con sus pastores y enseñar y comunicar doctrina, y luego inmediatamente incursionaron en la radio. La radio llegó en 1922
y ya los próximos años ya la iglesia estaba comenzando a utilizar la radio como una plataforma para predicar el evangelio tan temprano como en el 1924 25. Así que de eso vamos entonces a hablar la próxima semana, para mirar estas oportunidades que van surgiendo a la iglesia y que la iglesia tiene que comenzar a utilizarlas para bendecir a la gente. Me parece que es poderoso, así que saludos al pastor Heriberto Vega, que se conecta también con nosotros, al pastor Rolando Rengifo desde Panamá, y también por ahí vi a Viviana Ochoa, que también nos dice amén, así es, que está conectada también con nosotros y nos dice buenos días. Me parece que también de Panamá. Si no es de Panamá, pues me deja saber, Viviana, pero sí que te he visto en otras ocasiones, me parece que está por ahí. Así que gracias a la gente que se conecta con nosotros de diferentes lugares, conectados para la gloria del Señor. Pastor, gracias por dirigirnos en esta experiencia tan maravillosa sobre lo que es, óigame, el pastor y las comunicaciones. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, querido hermano? Claro que sí, se bendiga mucho. Pueden llamarnos al teléfono de la oficina 787-751-1310, 787-751-1310, o a nuestro email jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Gracias, pastor. Siempre. Oh, mi gozo, pastor, es mi gozo que puedas estar con nosotros. El pastor Jesús Rivera, gerente de 104.1 Redentor, óigame, hablando sobre un tema muy importante para la vida de la iglesia. Un abrazo, pastor, y que tenga un excelente fin de semana. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Así sea, con la ayuda del Señor. Óigame, qué tremendo tiempo